aquí un software bastante robusto que, bueno, está sensando en línea, digamos, el volumen filtrado. Tenemos también transductores de presión que están aquí midiendo la presión diferencial entre, bueno, posiblemente estos tres elementos filtrantes. Tenemos un reservorio que podemos utilizar como digamos, la fuente de suministro de presión. Podemos utilizar una bomba peristáltica también para hacerlo a flujo constante. Y bueno, básicamente nos arroja gráficas de escalamiento y nos dice exactamente digamos, datos muy certeros del volumen total que se puede filtrar a través de un elemento en particular. Podemos digamos, retar diferentes polímeros con poco volumen y poder estudiar la compatibilidad química de los diferentes polímeros. Se entrega un reporte igualmente muy completo de todos estos estudios que se realizan. Se pueden retar digamos, diferentes tipos de membranas, diferentes tipos de prefiltros, combinaciones. Y realmente es un servicio, bueno, que ofrecemos libre de cargo para ustedes, que también está a su disposición en cuanto a lo que se requiera. Simplemente era como una parte complementaria digamos, hacia lo que platicamos el día de hoy de filtración. Se utilizan, por ejemplo, estas membranas de 47 milímetros. Podemos hacer el escalamiento a cápsulas y finalmente a cartuchos a través de estos dispositivos. Ustedes nos hablan y nosotros nos encargamos de programar alguna visita con ustedes y, bueno, presentarles este servicio que prestan. Básicamente, ahora sí vamos a dar pie a la última presentación, que es la de fermentación. Bien animados. Muy rápido, más bien es una introducción, sería los principios básicos, por decirlo de alguna manera, de la fermentación para la industria de bebidas, en este caso de bebidas alcohólicas. Y bueno, pues un poco de introducción, algo de investigación al respecto. Primero, para comentarles un poco el ámbito del bioproceso, en el caso específico de la fermentación, pues la encontramos en una amplia gama de aplicaciones, desde el sector agrícola o pecuario hasta más avanzados, como puede ser el sector de la salud, microfarmacéutico, por ejemplo. Y bueno, tienen aplicaciones bastante diversas. Por ejemplo, en el agrícola o pecuario sería la producción, por ejemplo, de algunos fertilizantes o insecticidas, etc. Lo más famoso sería el sector químico-farmacéutico, que es para la producción de proteínas o recombinantes o anticuerpos, etc. Y en el caso de que nos atañe sería el sector de alimentos y materias primas. En este sentido sería, por ejemplo, la producción de algún azúcar, la digestión de algún azúcar, la producción de etanol a partir de algún sustrato de acárico. Y bueno, la historia un poco de las bebidas alcohólicas, pues bueno, se atribuye a tantísimas cosas, historias desde la mitología, por ejemplo, que se contaba que era el dios Dionisio el que había un poco dado a los seres humanos este tipo de bebidas, hasta, bueno, hablamos de que es un descubrimiento afortunado, una serendipia, que existe esa posibilidad, pero si bien es cierto que a lo largo de toda la historia nunca se supo bien a bien quién había sido ni cómo lo había hecho la primera fermentación para obtener un alcohol a partir de un azúcar, sí se le adjudicó a Lavoisier, que fue el científico que en realidad lo expuso de una manera más científica, porque él utilizaba azúcar para generar CO2 y de esa manera él demostrar la conservación de la materia. Es por eso que él se lo adjudicaron este descubrimiento. Y bueno, lo que les comentaba, esto está súper ampliamente
investigado y distribuido en lo que es Europa, sobre todo, para la obtención de vinos, cervezas, licores, etc. Definitivamente ellos tienen, pues históricamente tienen los desarrollos y los registros más antiguos de este tipo de aplicaciones, bebidas. Evidentemente lo que sería Egipto, Grecia, etcétera, y pues también se disputa qué fue primero, ¿no? Si fue primero el vino, si fue primero la cerveza. Definitivamente el licor no fue, pero entre el vino y la cerveza, digamos, cuál fue la primera bebida que se desarrolló, ya sea por casualidad o por algún estudio bien hecho. En cuanto a América, pues la verdad es que realmente es una tecnología que se está importando proveniente de lo que es Europa, pero bueno, se ha domesticado a lo que se tiene. Tal es el caso más claro, podríamos decirlo, de México, en el cual la obtención del tequila, en qué se basa, es igual una fermentación como todas las anteriores para la obtención de vinos, cerveza, etcétera. Pero aquí el detalle es que tú estás partiendo de un sustrato proveniente de una piña de agave muy específico, el agave azul. Entonces es algo que nos diferencia muchísimo, y aún así que no hayamos sido los que descubrimos cómo se llevan a cabo estos procesos fermentativos, sí estamos aportando algo hacia el mundo, ¿no? Entonces es un poco una introducción histórica desde dónde viene todo esto. Y bueno, esto es algo muy sencillo. Lo que nosotros tenemos sería el sustrato, en este caso sería una piña, los azúcares provenientes de la piña. Ya propiamente la fermentación es realmente solo un paso en este proceso. La purificación y eliminación de desechos de estos procesos pues se tienen que tomar en cuenta, y en nuestro caso el producto sería pues etanol y algunos azúcares y otros compuestos que se generan durante la fermentación. Aquí un poco el equivalente en costos, la fermentación es lo más barato que tenemos, y la purificación, como ya han comentado mis compañeros, basada en filtraciones, en algunos casos precipitaciones, etcétera, son, digamos, un poco el core de todos los procesos siguientes. Y bueno, para la fermentación, hablando específicamente, ¿qué es lo que se requiere? Pues requerimos un microorganismo productor, el sustrato, y bueno, el microorganismo puede tener ciertas características. Puede ser una bacteria, un hongo, como bien comentaba esta Cristina, dependiendo de qué microorganismo es, estaríamos diciendo qué fermentación sería. Por ejemplo, en el caso de una levadura, lo más seguro es que sea una fermentación alcohólica, pero también se puede ir, puede ser esta fermentación tan eficiente, no para ustedes, pero sí tan eficiente desde otro punto de vista, que todo sería CO2 y no generarías nada de alcohol. En el caso de algunas bacterias, pudiéramos obtener, por ejemplo, ácido láctico, málico, etc. Entonces, es una gran variedad de microorganismos los que pueden estar interviniendo en estas fermentaciones, y de hecho esto llega muchísimo más adelante, que actualmente se tienen levaduras genéticamente modificadas que, bueno, hasta donde yo sé en México todavía no se utilizan, pero pues vamos, existen, ¿no? Por ejemplo, conozco una levadura que tiene 3 genes incluidos en su genoma, que no son propios de esta levadura Saccharomyces, pero que codifican para 3 enzimas diferentes. Una enzima que es una ureasa, otra enzima que es una beta-galactosidasa, y la otra enzima me parece que es una lipasa. Y todo esto, o sea, la mezcla de estas 3 enzimas están enfocadas a obtener una fermentación más eficiente desde el punto de vista de los productos generados. Es decir, esta levadura va a generar el alcohol como todas, y de hecho en las mismas cantidades, etcétera, pero con la ventaja de que estas 3 enzimas te estarían degradando la urea, por ejemplo, que esto va a intervenir mucho en la parte de la destilación, interfiere mucho.
En el caso de la beta-galactosidasa, pues va a eliminar otras, bueno, no va a eliminar, va a tomar otras azúcares que están en el medio, por ejemplo lactosa, y va a hacer esta fermentación muchísimo más eficiente. Y la lipasa pues está más encaminada hacia lo que sería la eliminación de productos que llegasen a flocular. Entonces esto es muy avanzado, pero bueno, existe. Las características deseables, como les comentaba, de estos organismos que ya están genéticamente modificados, pues básicamente son una alta producción de biomasa, en algunos casos, lo más común en el caso de la producción, en este caso de tequila, es que no busquemos una alta producción de biomasa. ¿Por qué? Porque pues, la tenemos que eliminar y a nosotros en realidad la equivalencia entre cuánta biomasa estás generando versus cuánto etanol estás generando, pues debe ser más hacia etanol que hacia biomasa. Entonces estaríamos diciendo que realmente entre más biomasa estás generando, menos etanol tú estás teniendo. Esto sí nos interesa, altas máximas, es decir, tasas de crecimiento. ¿Por qué? Pues porque vamos a obtener, definitivamente sí necesitamos una biocarga, una densidad celular determinada. Entonces esta Mimax es la que nos estaría dictando esto. Una tolerancia a variaciones de temperatura, lo que comentaban, no es el caso, pero hay algunos otros fermentaciones alcohólicas que trabajan con cantidades súper excesivas de azúcares, podría ser glucosa u otras. Entonces, para poder trabajar con estas cantidades excesivas de azúcares, es necesario elevar la temperatura. Si estos microorganismos no resisten estas temperaturas elevadas, pues, ni siquiera van a crecer, ¿no? También vamos a ver un poquito más adelante un poco otra tolerancia hacia etanol específicamente y cuál es, digamos, la clave en el proceso. Crecimiento de sustratos de bajo costo, pues aquí podemos comentar que no sé qué tan costoso sea una piña de agave, pero sí definitivamente hay otros muy costosos. Sí, pareciera que no, ¿verdad? Pero pues el tiempo que tarda en desarrollar esta piña, supongo que es lo que te está metiendo el costo, ¿no? A veces esto es un poco importante, muy importante. Si un alto coupé, esto nos estaría hablando de la productividad en este caso, cuánto etanol estoy obteniendo en función de los tiempos y las máximas también. En este caso el producto es extracelular, eso es muy importante y muy importante porque a la hora de purificar tú no vas a tener que utilizar las células, ya la célula lo excreta. También la baja viscosidad de la biomasa es muy importante para tener un proceso muchísimo más sencillo. Y bueno, un poco les voy a mencionar qué es lo que se está haciendo en investigación y qué es lo que se busca. Bueno, seguramente ya ustedes conocerán una o dos referencias acerca de la caracterización, pero quiero decirles que pues, es un poco tal vez triste ver que no hay mucha investigación en cuanto a caracterización concierne. Solo yo encontré un par de artículos en la literatura en los cuales se caracteriza la microbiota de los tequilas, que así le llaman de fermentación natural, es decir, que no le están agregando una levadura, digamos, liofilizada, por ejemplo, sino que dejan que a través de algún inóculo que ellos generan de alguna manera y que van conservando, ellos identificaron al menos 5 microorganismos diferentes, entre ellos Saccharomyces cerevisiae, que están involucrados en esta fermentación que ellos llaman natural. También encontré publicaciones de optimización de procesos. Esta optimización, la palabra realmente es muy amplia, es decir, la optimización puede ser, no sé, que la fermentación para obtener el alcohol sea muchísimo más corta, que utilice menos azúcares y que produzca más alcohol,
que utilice la misma cantidad de azúcares pero que produzca más alcohol, que por ejemplo, que tú puedas tener un proceso continuo, es decir, que partes de un sustrato, pero tú vas adicionando más azúcares, por ejemplo, glucosa podría ser, etcétera, ¿no? Eso sí realmente es un tema muy, muy amplio. La otra es algo muy, muy interesante y que realmente no atañe tanto a la industria de bebidas alcohólicas, pero sí un poco, que es cepas tolerantes a etanol. Es decir, uno se preguntaría por qué Saccharomyces ya no está produciendo más etanol. Pueden ser dos factores. Una, que sea un factor metabólico, es decir, que se esté yendo hacia el metabolismo, como les comentaba, hacia generación de CO2, que sería en realidad un empleo muchísimo más eficiente del azúcar, y la otra, que es un metabolismo muchísimo menos eficiente, que es el generar el etanol. Pero la otra, y que es la que en realidad está delimitando hasta dónde Saccharomyces va a generar etanol, es que el etanol es tóxico en realidad para esta levadura, no es que esté bien ahí, ¿no? Entonces, al ser tóxico, Saccharomyces, no le decide, sino que su metabolismo lo modifica de tal manera que ya no va a generar más etanol. Dice, ¿sabes que esto ya es tóxico? Para mí ya no voy a generar más, ¿no? Entonces hay muchas investigaciones, y digo muchos porque son miles y miles de artículos que hay sobre generar cepas tolerantes a etanol. Digo que no es tan, no atañe tanto a la industria de bebidas, porque realmente tú el etanol en una industria de bebidas tampoco lo obtienes de primera fermentación, sino que a veces llegas a hacer destilaciones, etcétera, donde tú incrementas el etanol. Es un poco más enfocado a este tipo de investigaciones a la generación de bioetanol. Y esto pues, también comentado con lo que les decía, que buscan un sustrato de bajo costo, como pueden ser, no sé, alguna planta que nadie utilice y que crezca muy rápido, y aparte que genere mucho etanol, y esto pues es para biocombustibles, etcétera, ¿no? Porque tal vez yo considero que sí estaría sirviendo de mucho para la industria de bebidas alcohólicas. Y finalmente también encuentro muchas publicaciones concernientes a lo que es la inulina, que esto es un tema que hace algún tiempo ya lo habíamos consultado, pero lo había consultado personalmente con algunos tequileros, y lo que me comentaban era lo siguiente, que ellos tenían este azúcar como residuo, podría decirse, de sus procesos, ya sea fermentación, purificación, extracción, etcétera, y que estaban vendiendo de manera, a granel a la industria de alimentos, pero ellos querían darle un valor muchísimo más agregado, un valor agregado que tú pudieras comercializar esta inulina con un costo más alto. Y me comentaban que cómo le podrían hacer para que este azúcar, a partir de este azúcar generar ¿cómo se llama? Un jarabe, y que endulzara más de lo que ya endulzaba. Entonces mucha gente, un poco pues para darle la vuelta al problema, decían, no, pues hay que hidrolizar esto, ¿no? Al hidrolizar este azúcar, lo que tú vas a obtener van a ser, no sé, al menos 3 moléculas de fructosa y una de glucosa. Entonces pues evidentemente sí va a endulzar más, pero ya no es inulina, ¿no? Entonces es un poquito tal vez deshonesto decir que sí va a endulzar más bien sí hay que darles realmente su valor, ¿no? ¿Cuál es su valor? Es que, como decía Cristina, este tipo de azúcares para la gente que tiene diabetes no es tan dañina, sí las absorbe y sí eleva los valores de glucosa en sangre, pero es muchísimo menos. Y aparte este tipo de azúcares solo pueden ser digeridas, en realidad no por nosotros, en realidad estas azúcares son digeridas por microorganismos de la microbiota benigna que tenemos en el tracto digestivo, específicamente Bifidobacterium. Y eso es un poco un dato más bien cultural. Y bueno,
concerniente a Sartorius, ¿qué es lo que nosotros tenemos como tecnología para llevar a cabo estas investigaciones? Pues bueno, nosotros tenemos equipos para realizar cultivos microbianos, en este caso una fermentación alcohólica, que van desde volúmenes pues bajos, desde 0.5 litros hasta volúmenes de producción, o sea 2000 litros. Evidentemente tenemos los equipos para poder escalar todos estos procesos y poder obtener los datos de la optimización de este proceso y poder llegar hasta una escala a nivel de producción. Para ustedes, pues bueno, 2000 litros no es nada, ustedes realmente tendrían que utilizar hectolitros, etcétera, pero bueno, al menos para ahorita el nicho de mercado que tenemos, sí es un poco más útil. De hecho, esta configuración que ven aquí sí está montada en una empresa española, que esta empresa española en realidad hace lo que yo les contaba. Optimizan tanto los sustratos, que es buscar un sustrato muy barato, y optimizan la cepa. Hacen un screening de cepas para ver cuál es la mejor productora de etanol y la más resistente, ¿no? Entonces parten con equipos Biostat Q de muy bajo volumen para hacer un screening de muchas cepas, muchos sustratos, muchas condiciones. De ahí se pasan a un volumen un poco más elevado y con controles más sofisticados también para el control de todos los parámetros del proceso, y pasan por ejemplo un Biostat C ya con miras de tener datos de escalamiento, y finalmente, bueno, ya este volumen ellos no lo manejan, sino que lo lanzan a un volumen muchísimo más elevado, 50.000 litros me parece, y pues, bueno, eso es su tren de cómo ellos están optimizando estos procesos. Perdón, Ana, como comentario adicional, ya en México tenemos empresas que ya no están usando la levadura liofilizada como tal, sino que ellos mismos, su departamento de investigación y desarrollo, tienen a su cepa madre que la están reproduciendo con su fermentador, con el fin de poder optimizar esas condiciones y obviamente poderla tener perfectamente resguardada, ¿no? Sí, es claro. una de las ideas. De hecho, como les comentaba, un poco tristemente, no encontré muchos artículos en cuanto a la caracterización de tequila, como ellos comentan, en una fermentación natural, sino que está más encaminado hacia una fermentación ya con una levadura muchísimo más, digamos, lo comercial. Pero realmente si algo le ha dado esta certificación de origen al tequila es, pues, no sé, o sea, diferenciarte de los demás. ¿Y qué te diferencia? Pues que estás en México, el tipo de agave, etcétera. Y también se puede casar hacia qué microorganismos y qué cepas de estos microorganismos son las que se pueden utilizar, ¿no? Entonces sí hace falta mucho esa investigación para generar realmente un banco y decir, ¿sabes qué? Va a ser esta cepa, y si no es con esta cepa, no es tequila, ¿no? Eso es también otra posibilidad que bueno, podría encontrar con esta, y definitivamente requieren de equipos con los cuales puedas tener controles más sofisticados en cuanto a pH, temperatura, etcétera, y caracterizarlo muy bien. Como de hecho sí encontré que había cromatogramas, ¿no? Por ejemplo, una muestra de tequila, y en función de este cromatograma tú comparabas otro tequila, y si coincidía, entonces estabas 100% seguro de que era tequila auténtico, ¿no? Y bueno, pues aquí un poco resumiendo qué es lo que se busca, pues más etanol, en nuestro caso menos biomasa, lo que les comentaba, tolerancia a altos grados de etanol. Y aquí un ejemplo es de una investigación que sí se hizo, nada más se las quería mostrar porque se me hizo muy interesante y algo que se pudiera hacer con nuestros equipos. Y es, en este caso, ellos hicieron basados en datos experimentales, hicieron un modelo matemático para predecir el comportamiento de un cultivo y la obtención de etanol en una fermentación para obtener tequila. Entonces, todos los símbolos que están huecos son datos experimentales, y los símbolos que están rellenos son datos reales, ¿no? Entonces, como pueden ver, su modelo les quedó bastante bien, y esto, por ejemplo, ya en
un proceso productivo sería muy útil. ¿Por qué? Porque tú predices, no sé, sabes que ahora voy a partir de más concentración de azúcares, qué tanta biomasa voy a generar ahora y qué tanto de etanol voy a generar, ¿no? Y de cualquier manera eso te daría una idea, ¿no? Pero también de todos modos hay que hacerlo experimentalmente. Finalmente, con los datos experimentales tú tendrías una fotografía así, y entonces tú también en tu proceso lo puedes casar a esto, ¿no? Si al final del proceso viste que obtuviste la biomasa característica, obtuviste el etanol característico, consumiste todo el azúcar, no estás dejando nada, entonces tu proceso se comportó pues bien, ¿no? Y consistentemente, no sé, que de repente la biomasa aumentó demasiado, pues eso te podría estar también dando un indicio de que a lo mejor eso se te contaminó, porque la biomasa no está diferenciando si es de una levadura o de una bacteria. Entonces una velocidad súper elevada te está diciendo que es una bacteria, ¿no? Definitivamente, que obtienes más biomasa, pero no de una manera más rápida, seguramente un hongo, ¿no? Porque va a la misma velocidad, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas y mucha información que se pueden sacar de este tipo de equipos y de aproximaciones experimentales. Y finalmente, lo que comentaba Cristina, sería pues, formidable poder tener un desarrollo de investigación para obtener una cepa o una mezcla de estas y estandarizar esto de una vez por todas, ¿no? Y no estar bueno, yo trabajo con esta cepa y algunos con otra, y también casarlo a lo que todos conocemos como lo que es Martín. ¿No? Es que Martín nos acompaña de Alemania, es nuestro director en que es la parte de Food and Beverage de toda Latinoamérica, y bueno, quisimos invitarlo el día de hoy a la presentación, entonces queríamos ver si quería dar un cierre, pero dice que está bien, que ya es mucha información. Demasiado. Prendemos las luces, traemos unos presentes y vamos a tratar de entregárselos mediante unas preguntas que vamos a estar generando, porque pues no es el total. Pero bueno, ¿les parece? Oye, yo nomás tengo un comentario de la última presentación. Sí, claro, con gusto. Creo que